Aún no había empezado a nevar aquella tarde de noviembre de 1847, pero se podía oler en el viento que silbaba a través de Cedar Falls. La ciudad se asentaba como una gema en bruto al pie de las montañas de Montana, con sus escaparates de madera y sus calles embarradas, donde los rumores viajaban más rápido que cualquier telégrafo. Dentro del salón Murphy's, el aire estaba cargado de humo de tabaco y del olor agrio del whisky. Los hombres se agolpaban alrededor de mesas de madera rayadas, y sus voces subían y bajaban al ritmo de las cartas que se golpeaban y las monedas que tintineaban. El calor de la estufa de barriga redonda en la esquina libraba una batalla perdida contra las corrientes de aire que se colaban por las rendijas de las paredes. Silas Grizzly McGraw estaba sentado encorvado sobre su whisky en la barra. Su enorme corpulencia hacía que el taburete bajo él crujiera con cada movimiento. A sus 35 años, se había ganado su apodo con honestidad. No solo por su tamaño, sino por la forma en que había elegido vivir estos últimos 10 años, solo en las montañas, yendo a la ciudad solo cuando necesitaba suministros o cuando la soledad se volvía demasiado pesada de llevar. Su barba, espesa y oscura con mechones prematuramente canosos, llevaba meses sin un buen corte. Su abrigo de ante, desgastado y manchado por las huellas de una vida dura, se tensaba sobre unos hombros forjados por años de cortar leña y transportar pieles. Los demás hombres le dejaban espacio, como se le dejaría a un oso que se hubiera adentrado en la ciudad. Una distancia respetuosa mezclada con una curiosidad cautelosa. Otra, Silas. Jake Murphy, el dueño del salón, levantó la botella. Silas empujó su vaso hacia adelante con un dedo lleno de cicatrices. El whisky le quemaba al bajar, pero era un ardor familiar, como el saludo de un viejo amigo. Ya se había tomado 4, quizás 5. Los bordes de la habitación se habían difuminado, y las risas de la mesa de póker detrás de él parecían venir de muy lejos. ¿Piensas beberte todas mis reservas esta noche?, preguntó Jake sin malicia. Conocía a Silas desde antes de que se volviera un salvaje, cuando no era más que otro colono que intentaba labrarse un futuro en este país implacable. Puede ser, murmuró Silas en su vaso. Allí arriba se está muy tranquilo. Siempre eres bienvenido si quieres volver al pueblo. La viuda Henderson tiene habitaciones para alquilar. Silas resopló. El pueblo tiene demasiadas voces, demasiados ojos que observan todo lo que hace un hombre. Como para demostrar su punto, la voz de Tom Garrett se elevó desde la mesa de póker, fuerte y clara. Os lo digo, chicos, el domingo pasado casi rompe el banco de la iglesia. Tuve que deslizarme hasta el otro extremo para no caerme encima de ella. Los hombres estallaron en una carcajada. Silas no necesitó preguntar de quién estaban hablando. Solo había una mujer en Cedar Falls que provocaba ese tipo de humor cruel. Abigail Thompson se ha escapado más que mi cerdo premiado. Otra voz intervino, y ese cerdo quedó en primer lugar en la feria del condado. Son un poco crueles, ¿no?, dijo Jake en voz baja, mientras limpiaba un vaso con movimientos expertos. Silas gruñó. Había visto a la señorita Thompson por la ciudad durante sus viajes para abastecerse. Una mujer de unos 20 años, de complexión sólida y ancha, con un rostro que podría considerarse atractivo si alguien se molestara en mirar más allá de su tamaño. Dirigía la tienda general desde que su padre falleció hace 2 inviernos, llevando las cuentas con mano firme y una mente más aguda de lo que la mayoría le reconocía. Grizzly. La voz de Tom Garrett atravesó el aire lleno de humo. ¿Necesitas una mujer en tu cabaña de la montaña? Apuesto a que podrías manejar a la gran Abigail. Las risas se hicieron más fuertes. Silas apretó el vaso con más fuerza. El whisky le había calentado la sangre y le había puesto de mal humor. «Déjalo, Tom», dijo alguien, pero el daño ya estaba hecho. La idea había calado en el ambiente, empapado de alcohol como una chispa en madera seca. «No, no, lo digo en serio». Tom se levantó, tambaleándose ligeramente. «Grizzly, aquí está el único hombre del pueblo lo suficientemente grande como para manejarla. ¿Qué dices, hombre de las montañas? Tengo $20. Apuesto a que no tendrías las pelotas para cortejar a la gran Abigail». Silas se giró lentamente en su taburete. La habitación parecía inclinarse, pero sus ojos vieron a Tom con claridad.
No necesito tu dinero. ¿Tienes miedo? La sonrisa de Tom era afilada como un cuchillo de caza. El gran Grizzly McGraw, que luchó contra toda una manada de lobos con las manos desnudas, tenía miedo de una mujer. Tom, advirtió Jake, pero los otros hombres ya se estaban uniendo, oliendo la sangre en el agua. Apostaré 30 a que ni siquiera la invitará a cenar el domingo, 40 a que ella romperá el suelo de su cabaña, 50 a que... Silas se levantó bruscamente, haciendo que su silla rozara el suelo. Con su gran estatura, sobresalía por encima de la mayoría de los hombres de la habitación. El whisky hacía que sus palabras salieran lentas y deliberadas. ¿Quieres apostar? La sala se quedó en silencio, con la expectación crepitando como un rayo antes de una tormenta. Te voy a mejorar la apuesta, continuó Silas, con voz áspera como la grava. Me casaré con ella. El silencio duró exactamente 3 latidos antes de que la sala estallara. Los hombres gritaban y golpeaban las mesas con las manos. El dinero apareció de los bolsillos y monederos, ondeando en el aire como banderas de batalla. Está borracho como una cuba. ¿Ha dicho Mary? Grizzly se ha perdido la cabeza. La cara de Tom Garrett se había puesto roja de emoción. ¿Hablas en serio, McGraw? ¿Te casarás con la gran Abigail Thompson? Silas sintió que el mundo giraba lentamente a su alrededor. Pero su orgullo montañés, esa vena obstinada que lo había mantenido vivo a través de ventiscas y ataques de osos, no le permitía echarse atrás. No delante de estos chacales. Lo he dicho, ¿no? ¿Cuándo? Gritó alguien. Antes de Navidad. Silas se oyó decir, dadme un mes para prepararme como es debido. Jake Murphy negó con la cabeza detrás de la barra, pero los demás hombres ya estaban fuera de sí. Las apuestas aumentaban por momentos. Algunos apostaban por si Silas seguiría adelante, otros por si Abigail aceptaría y otros por cuánto duraría ese matrimonio. Ella dirá que no rotundamente. Está tan desesperada que podría decir que sí. La pobre mujer no se merece que se burlen de ella, murmuró un hombre mayor, pero su voz se ahogó entre la hilaridad general. Sil vació su vaso y lo dejó con fuerza sobre la barra. La habitación se balanceó cuando se puso el abrigo. Ya lo veréis, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Todos lo veréis. Empujó las puertas del salón y salió al aire frío de la noche. El repentino frío lo golpeó como una bofetada, despejando parte de la niebla de whisky de su cerebro. ¿Qué acababa de hacer? A sus espaldas, el salón rugía con risas y especulaciones. El camino hasta su caballo le pareció más largo de lo habitual. Cada paso le resultaba pesado, como caminar por la nieve profunda. Su yegua, Buttercup, relinchó suavemente cuando se acercó, y su aliento formaba nubes en el aire frío. «He hecho el ridículo, chica», murmuró, mientras forcejeaba con las riendas. «He hecho el ridículo». Pero incluso mientras lo decía, incluso cuando la parte racional de su cerebro comenzaba a comprender la magnitud de su alarde ebrio, ese orgullo montañés ardía en su pecho. Se habían reído de él, se habían reído de ella, se habían burlado de una mujer decente cuyo único delito era tener más peso del que sus mentes estrechas podían aceptar. Había visto cómo ella mantenía la cabeza alta cuando pasaba junto a los chismosos. Había visto cómo se las arreglaba con los mineros y tramperos que intentaban engañarla en la tienda. Su mente era tan aguda como una trampa de acero con los números. Había fuerza en esa mujer. El tipo de fuerza que los tontos de este pueblo no reconocerían ni aunque les mordiera el trasero. El viaje de vuelta a su cabaña le llevó 2 horas en la oscuridad, siguiendo senderos que se sabía de memoria. Para cuando desencilló a Buttercup y entró a trompicones en su fría y vacía casa, parte del efecto del whisky había desaparecido, sustituido por un fuerte dolor de cabeza y una creciente sensación de temor. Encendió una lámpara y miró a su alrededor. Su sencilla vivienda, una habitación con una cama en la esquina, una mesa, 2 sillas y estanterías llenas de trampas y provisiones. Una vivienda de soltero en toda regla. ¿Qué clase de lugar era este para traer a una mujer? ¿Qué clase de hombre hacía una apuesta sobre el matrimonio como si fuera una partida de cartas? Pero mientras yacía en su estrecha cama, mirando fijamente el techo de madera tosca,
No dejaba de ver los rostros de aquel salón, las risas crueles, la forma en que habían reducido a un ser humano a una broma, a algo sobre lo que apostar. Su madre, que en paz descanse, le habría dado una paliza por participar en semejante maldad. Lo arreglaré, le dijo a la habitación vacía. De alguna manera, lo arreglaré. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer, silenciosos y constantes, cubriendo de blanco los senderos de la montaña. Por la mañana, los caminos entre su cabaña y el pueblo estarían cubiertos, pero las palabras que había pronunciado en aquella taberna, empapada de whisky, permanecerían, nítidas y claras como el aire invernal. La apuesta estaba hecha, la suerte echada, y por la mañana, Silas McGraw tendría que enfrentarse a lo que había hecho y a la mujer cuya vida había arrojado descuidadamente al bote junto con la suya. El viento arreció, haciendo vibrar las ventanas y trayendo consigo la promesa de un duro invierno. Pero, por ahora, en la oscuridad de su cabaña en la montaña, Silas cerró los ojos e intentó no pensar en esos ojos marrones que mantenían su dignidad a pesar de la crueldad del pueblo, ni en cómo se verían esos ojos cuando se enteraran de lo de la cama. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera de la tienda de Thompson. Mientras Abigail Thompson contabilizaba los ingresos del día anterior, su pluma se movía con firmeza por el libro de contabilidad, escribiendo cada número con una letra precisa y cuidadosa. A sus 28 años, llevaba 2 años dirigiendo la tienda sola, desde que la tuberculosis se llevó a su padre durante aquel terrible invierno de 1945. Oyó sonar la campana de la puerta y levantó la vista para ver entrar a la señora Clara Hutchinson y a la señora Dorothy Pike, con el rostro iluminado por esa expresión particular que significaba que habían llegado nuevos chismes con la leche de la mañana. «Buenos días, señoras», dijo Abigail con voz tranquila, dejando la pluma. «¿En qué puedo ayudarles hoy?» Las dos mujeres intercambiaron miradas, apenas conteniendo su emoción. «Oh, Abigail», comenzó la señora Hutchinson, con voz rebosante de falsa compasión. «¿Te has enterado de lo que pasó anoche en Murphy's?» «No suelo frecuentar los salones», respondió Abigail, saliendo de detrás del mostrador con su vestido verde oscuro, susurrando al caminar. Lo había hecho ella misma, como toda su ropa, cortando la tela con la misma precisión que empleaba para todo lo demás en su vida. «Por supuesto que no, querida, pero todo el pueblo está hablando de ello». Entonces, la señora Pike se inclinó hacia ella con aire conspirador. Ese hombre salvaje de la montaña, Silas McGraw, hizo una afirmación escandalosa. Abigail se ocupó de ordenar los rollos de tela, manteniendo el rostro impasible. Hacía tiempo que había aprendido que mostrar cualquier reacción solo alimentaba los rumores. «Los asuntos del señor McGraw son cosa suya, pero te afectan a ti», exclamó la señora Hutchinson, incapaz de contenerse por más tiempo. Dijo: «Oh, es demasiado ridículo. Dijo que se va a casar contigo. ¿Te lo imaginas?» La tienda quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie que había en la esquina. Las manos de Abigail se detuvieron sobre la tela azul que estaba ajustando. A través de la ventana, podía ver a la gente pasar por la calle, algunos mirando hacia la tienda con una curiosidad mal disimulada. «Era una cama», añadió apresuradamente la señora Pike. Los hombres estaban absortos en sus copas, divirtiéndose. Tom Garrett empezó diciendo cosas horribles, y luego el señor McGrath se levantó y declaró que se casaría contigo antes de Navidad. Todo el salón se volvió loco con las apuestas. Abigail se volvió lentamente hacia las mujeres. Su rostro redondo, que a la gente del pueblo le parecía tan divertido, permaneció sereno, pero sus ojos marrones tenían una profundidad que hizo que la señora Hutchinson retrocediera ligeramente. «¿Una apuesta?», repitió Abigail en voz baja. «Ya veo, no debes tomártelo a pecho, querida», dijo la señora Hutchinson con una compasión tan fina como el papel de seda. «Los hombres dicen tonterías cuando beben. Estoy segura de que se disculpará cuando se le pase la borrachera». «Si es que se acuerda», rió la señora Pike. «Dicen que apenas podía caminar cuando se marchó». Abigail asintió lentamente. «Gracias por informarme. Ahora bien,
¿Necesitaban comprar algo hoy? Las mujeres, claramente decepcionadas por su tranquila reacción, compraron su hilo y sus flores y se marcharon, cuchicheando furiosamente entre ellas. A través de la ventana, Abigail las vio detenerse para hablar con el señor y la señora Garrett, sin duda compartiendo su versión de la respuesta de ella. De nuevo sola, Abigail volvió a su libro de contabilidad, pero los números se le nublaban ante los ojos. ¿Una apuesta? Por supuesto, era una apuesta. ¿Qué otra cosa podía ser? Había vivido en Cedar Falls toda su vida, viendo cómo las chicas guapas y delgadas eran cortejadas y se casaban, mientras ella se hacía cada vez más grande a pesar de trabajar más duro que cualquiera de ellas. Cerró el libro de contabilidad y se dirigió a la trastienda, donde guardaba sus cosas privadas. De una estantería, sacó un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, el diario de su madre, que había pasado por 3 generaciones de mujeres Thompson. Lo abrió por una página que le resultaba familiar. La letra de su madre seguía siendo clara después de todos estos años. Mi querida Abigail, si estás leyendo esto, es que me he ido y te enfrentas al mundo sola. Recuerda que tu valor no se mide por la báscula o el espejo, sino por la fuerza de tu espíritu y la bondad de tu corazón. El hombre adecuado verá más allá de lo que otros se burlan. Él te verá. Abigail recorrió las palabras con un dedo. Su madre también había sido una mujer corpulenta, pero su padre la había amado intensamente hasta el día en que murió, al dar a luz al hermano de Abigail, que nació muerto. La campana volvió a sonar. Abigail devolvió rápidamente el diario a su sitio y volvió a la entrada, esperando encontrarse con otro vecino ávido de cotilleos. En cambio, se encontró con el joven Samuel Chen, el chico medio chino que ayudaba en la caballeriza. «Buenos días, señorita Abigail», dijo tímidamente. «El señor Jeffrey me ha enviado a por más avena». «Por supuesto, Samuel». Ella sonrió con sinceridad por primera vez en toda la mañana. El chico era uno de los pocos del pueblo que nunca la miraba con burla o falsa lástima. Quizás porque sabía lo que era que te miraran por ser diferente. Mientras ella medía la avena, Samuel jugueteaba con su gorra. «Señorita Abigail, ¿es cierto lo que dicen sobre el señor McGraw?» Ella se detuvo y luego siguió sirviendo. «¿Qué opinas tú, Samuel?» El chico lo pensó seriamente. «Creo que el señor McGraw no es mala persona. Es brusco, pero una vez fue amable conmigo cuando unos chicos me estaban tirando piedras. Les echó una buena bronca». «¿Ah, sí?» Abigail ató el saco de avena. «Sí, señora. Y paga bien por herrar caballos, no como otros que intentan engañarme por mi aspecto». Samuel levantó el saco. Quizá lo decía con buena intención, aunque le saliera mal. «De la boca de los niños», pensó Abigail. «Gracias, Samuel. Dale recuerdos al señor Jeff». Después de que el chico se marchara, Abigail se quedó en la tranquila tienda, pensando en Silas McGraw. Se había fijado en él, por supuesto. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era uno de los pocos hombres del pueblo que la hacía sentir casi menuda en comparación. Admiraba su autosuficiencia, la forma en que se había labrado una vida por sí mismo, lejos del juicio de los demás. Durante sus visitas para abastecerse, siempre había sido educado, aunque brusco, y nunca se había unido a las risitas cuando otros clientes hacían bromas. Una vez, cuando Tom Garrett había hecho un comentario particularmente cruel sobre la necesidad de una escalera reforzada para alcanzar los estantes altos, McGraw le había lanzado una mirada tal que Tom había cerrado la boca y se había marchado. Pero una apuesta, apretó la mandíbula, reducida a una apuesta de borrachos, una broma para que los hombres se rieran mientras bebían whisky y jugaban a las cartas. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza. «El hombre adecuado te verá». Bueno, estaba claro que el señor McGraw no la veía. Veía una forma de ganar una apuesta para demostrar su bravuconería de hombre de montaña. La idea le pesaba en el pecho, pero Abigail Thompson no había sobrevivido 28 años en esta dura ciudad mostrando debilidad. La campana volvió a sonar. Esta vez era el reverendo Mills, con su amable rostro arrugado por la preocupación. «Abigail, querida, he oído una noticia muy preocupante». «Estoy bien, reverendo», dijo con firmeza. «Solo son rumores.
Aún así, es una crueldad burlarse del matrimonio y la reputación de una buena mujer. Él sacudió su cabeza canosa. Podría hablar con el sheriff y decir que unos hombres estaban haciendo tonterías en un salón. Eso no es un delito en Cedar Falls. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Agradezco su preocupación, pero puedo manejar al señor McGraw. El reverendo estudió su rostro y luego asintió lentamente. Creo que puedes, querida. Tienes la fuerza de tu madre. Ella enfrentó cosas peores que esto con elegancia. Después de que él se fue, Abigail tomó una decisión. Caminó hacia la puerta, giró el letrero de cerrado y se dirigió nuevamente a la trastienda. De un baúl sacó su mejor vestido, de lana burdeos oscuro, que resaltaba los tonos cálidos de su piel. Se había cansado de esconderse, de fingir que las palabras no le hacían daño. Si Silas McGrath pensaba que podía convertirla en el blanco de sus burlas, estaba a punto de descubrir que Abigail Thompson no era el chiste de nadie. Tenía el diario de su madre, la terquedad de su padre y 28 años de supervivencia en un pueblo que la consideraba menos que humana. Mientras se cambiaba de ropa y se peinaba con un estilo más elaborado que su habitual moño sencillo, pensó en la dignidad, en la fuerza, en la diferencia entre lo que la gente veía y lo que era real. Afuera podía oír el murmullo de los chismes del pueblo. Podía sentir las miradas que la seguían mientras pasaba por delante de las tiendas y las casas. Que miraran, que susurraran. Ella tenía asuntos que atender, porque si había algo que la buena gente de Cedar Falls nunca había entendido de Abigail Thompson, era esto. Puede que tuviera unos kilos de más, pero nunca dejaría que eso le pesara en el espíritu. Y cualquier hombre que pensara lo contrario, en la cama o fuera de ella, estaba a punto de recibir una lección. El viento se levantó, agitando sus faldas mientras caminaba. En algún lugar de aquellas montañas, Silas McGraw probablemente estaría curándose una fuerte resaca y lamentando su fanfarronada de borracho. Bueno, podía lamentarse todo lo que quisiera. Abigail Thompson tenía sus propios planes. El martilleo en la cabeza de Silas McGraw era como si un herrero se hubiera instalado detrás de sus ojos. Se había despertado al amanecer con la boca seca como el serrín, y los acontecimientos de la noche anterior le venían a la mente como una avalancha. La apuesta. Dios Todopoderoso. La apuesta. Se había pasado la mañana cortando leña con una violencia inusual. Cada golpe del hacha acentuaba su autocastigo. Tonto, golpea, idiota. Golpea, maldito borracho tonto. Golpea. Al mediodía ya no podía soportarlo más. Tenía que volver al pueblo. Tenía que encontrar una manera de arreglar este lío antes de que empeorara. Quizás si hablaba con Jake Murphy, le explicaba que solo era el whisky el que hablaba. Quizás si pagaba él mismo las apuestas, cancelaba todo el asunto. Pero incluso mientras ensillaba a Buttercup, sabía que era demasiado tarde. En un pueblo como Cedar Falls, los chismes se propagaban más rápido que un incendio forestal. A estas alturas, todo el mundo lo sabría, incluida ella. El trayecto hasta el pueblo nunca le había parecido tan largo. Con cada kilómetro, su temor se hacía más intenso. ¿Qué clase de hombre hacía una apuesta sobre una mujer como si fuera un caballo en una subasta? Su madre le habría despellejado vivo por semejante comportamiento. Su padre, por muy severo que fuera, le había enseñado a respetar a las mujeres. Al entrar en Cedar Falls, sintió inmediatamente todas las miradas sobre él. Los hombres que holgazaneaban fuera de la barbería se enderezaron y se dieron codazos. Las mujeres susurraban detrás de sus manos. Algunos sonreían abiertamente, como si estuvieran viendo llegar el circo al pueblo. Se dirigió directamente al salón de Murphy, pero Jake lo recibió en la puerta, con los brazos cruzados. Hoy no, Silas. Ya has causado suficiente daño en mi establecimiento por esta semana. Jake, necesito... ¿Qué? Lo que necesitas es arreglar esto. Esa pobre mujer ha estado soportando rumores toda la mañana. La mitad del pueblo ha estado en su tienda, fingiendo comprar mientras la miraban boquiabiertos como si fuera una curiosidad de feria. Silas sintió un nudo en el estómago. ¿De verdad? ¿Cómo lo está llevando? La expresión de Jake se suavizó ligeramente,
como si ella aceptara todo lo que este pueblo le echa encima con la cabeza alta y la dignidad intacta. ¿Qué es más de lo que puedo decir de ti en este momento? Estaba borracho, Jake. Sabes que no era mi intención. No importa lo que fuera tu intención. Lo que importa es lo que hiciste. Jake se hizo a un lado. Ahora vete de aquí y arregla las cosas. Y Silas, intenta disculparte con ella, no conmigo. Silas se quedó de pie en el porche de madera del salón, mirando hacia la calle principal, en dirección a la tienda de Thompson. Sentía los pies como si fueran de plomo, pero una vez se había enfrentado a un oso pardo con nada más que un cuchillo de caza. Podía enfrentarse a una mujer. El camino hasta la tienda le pareció interminable y demasiado corto a la vez. Cuando empujó la puerta, el tintineo de la campana sonó como un clavo mortal. Al principio, la tienda parecía vacía. Entonces la vio detrás del mostrador, escribiendo en un libro de contabilidad. Ella no levantó la vista. Estaré con usted en un momento. Su voz era tranquila, controlada. Silas se quitó el sombrero y lo giró entre sus manos. Señorita Thompson, el señor McGraw. Entonces ella levantó la vista y él quedó impresionado por sus ojos. Marrones, sí, pero no marrones lisos. Eran del color del buen bourbon, con destellos dorados que reflejaban la luz de la ventana. ¿Cómo no se había fijado antes en eso? Llevaba un vestido burdeos que él no había visto nunca y llevaba el pelo peinado de forma elegante. Tenía un aspecto majestuoso. Esa era la palabra, como una reina en su corte. Supongo que ha venido por la cama, dijo con tono tranquilo, dejando el bolígrafo. Silas sintió cómo le subía el calor por el cuello. Señorita Thompson, soy poderoso. Lo siento. Estaba borracho y esos hombres decían cosas, y dejé que mi temperamento y el whisky hablaran por mí. Estuvo mal, y quiero arreglarlo. Ella lo estudió durante un largo momento y luego rodeó el mostrador. Le sorprendió darse cuenta de que se movía con elegancia, con pasos deliberados y suaves. Se detuvo a unos metros de él y él percibió un aroma a jabón de lavanda. Dígame, señor McGraw, dijo ella, ¿qué piensa hacer exactamente para enmendarlo? Bueno, pensé en pagar todas las apuestas, decirles a todos que solo fueron palabras bajo los efectos del whisky. ¿Y luego qué? Encontrarán otra fuente de diversión, otra razón para hacer bromas. Su voz seguía siendo tranquila, pero había acero debajo. ¿Sabe cómo me llaman, señor McGraw? Cuando creen que no puedo oírlos, él no podía mirarla a los ojos. Señorita Thompson, Abigail la Grande, Abby la Fuerte, la Vaca Thompson. Cada palabra era precisa, afilada como una cuchilla. Las he oído todas. He sonreído y servido a esta gente durante años mientras se reían a mis espaldas. Y ahora, gracias a usted, no solo soy un chiste, soy una cama. Lo siento, dijo él, sintiendo que las palabras eran insuficientes. Lo siento muchísimo. Ella se acercó a la ventana y miró hacia la calle. ¿Sabes qué es lo curioso? Por un momento, cuando la señora Hutchinson me lo contó esta mañana antes de explicarme lo de la apuesta, por un momento pensé que quizá alguien me había elegido. El dolor silencioso de su voz le golpeó más fuerte que cualquier acusación. Dio un paso hacia ella y luego se detuvo. Señorita Thompson, Ella se volvió hacia él y su expresión había cambiado. Ahora había algo feroz en sus ojos, algo que le hizo pensar en un gato montés, acorralado pero no derrotado. Dígame algo, señor McGraw. ¿Es usted un hombre de palabra? Se enderezó. Lo soy. Bien. Entonces tengo una propuesta para usted. Cruzó las manos delante de ella. Toda una mujer de negocios. Usted hizo una declaración pública. Todo el pueblo la oyó. Si ahora se echa atrás, ¿en qué queda usted? Un hombre que cometió un error y lo reconoce. Un cobarde, dijo ella sin rodeos. Un hombre que hace grandes declaraciones cuando está borracho, pero que no es capaz de cumplirlas. ¿Es eso lo que eres? Su orgullo, ese mismo maldito orgullo que lo había metido en este lío, se encendió. No soy un cobarde. Entonces demuéstralo. Ella se acercó y él pudo ver el desafío en sus ojos. Cortéjame, parpadeó él. ¿Qué? Ya me has oído. Cortéjame como es debido.
no por una apuesta, sino porque eres un hombre de palabra. Dame un mes de cortejo sincero. Si al final de ese mes alguno de los dos quiere romper, lo haremos con dignidad. El pueblo verá que Abigail Thompson es digna de ser cortejada, y tú mantendrás tu reputación como hombre de palabra. Silas la miró fijamente, con la mente dando vueltas. ¿Quieres que te corteje después de lo que hice? Lo que quiero, dijo ella en voz baja, es dejar de ser un chiste. Lo que quiero es que por una vez en mi vida me traten como a una mujer que vale la pena cortejar, aunque solo sea por aparentar. ¿Puede darme eso, señor McGraw? ¿O es demasiado pedirle al gran oso pardo que lucha contra los lobos con las manos desnudas? Él escuchó el desafío en sus palabras, pero debajo de eso escuchó algo más. Esperanza, tal vez, o desesperación, o ambas cosas. No sería por aparentar, se oyó decir. Si te cortejo, lo haré de verdad, como es debido. Ella arqueó una ceja. ¿De verdad? Puede que sea un ermitaño y un tonto, señorita Thompson, pero no juego con los corazones de las mujeres. Si hacemos esto, lo haremos con honestidad. Ella lo estudió durante un largo momento. De acuerdo, entonces. Si acepto esto, si... ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Mis condiciones? Se sentía cada vez más fuera de su elemento. Esto es un acuerdo comercial, señor McGraw. ¿Qué me ofreces? Lo pensó. Vendré a la ciudad 2 veces por semana, te llevaré a cenar al hotel, a misa los domingos, daremos paseos, haremos lo que hacen las parejas, y a cambio, tú. Se detuvo, dándose cuenta de que no tenía nada que pedir. Me darás la oportunidad de demostrar que no soy el imbécil que fui anoche. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Transformó su rostro, lo hizo cálido y casi travieso. Eso puede que requiera algo de demostración. Supongo que sí. Ella extendió la mano como lo haría un hombre para cerrar un trato. Muy bien, señor McGraw. Tiene su cortejo. Un mes. Él tomó su mano con cuidado. Era suave pero fuerte, con callos por el trabajo duro. Un mes, aceptó. Se quedaron allí un momento, con las manos entrelazadas, y algo pasó entre ellos. No era exactamente comprensión ni perdón, pero tal vez la posibilidad de ambos. Ahora, dijo ella, soltándole la mano y volviendo detrás del mostrador, creo que la costumbre dicta que debería invitarme a cenar. Él carraspeó. Señorita Thompson, ¿me haría el honor de cenar conmigo mañana por la noche? Sería un placer, señor McGraw. ¿Quedamos a las 6? ¿A las 6? Se volvió a poner el sombrero y se detuvo en la puerta. Señorita Thompson, ¿por qué? ¿Por qué aceptar esto? Ella levantó la vista de su libro de contabilidad y por un momento él vio más allá de su apariencia serena y descubrió algo vulnerable en su interior. Porque tengo 28 años, señor McGraw, y estoy cansada de estar sola. Aunque solo sea por un mes, aunque termine con usted alejándose. Al menos habré tenido un mes en el que me han cortejado. Un mes en el que me han elegido, aunque haya empezado como una apuesta. Él asintió lentamente, entendiendo más de lo que esperaba. Mañana, entonces. Mañana. Al salir, el aire de noviembre le pareció diferente de alguna manera, más limpio. Podía sentir que el pueblo observaba, esperando a ver qué pasaría a continuación. Que observaran. Tenía un mes para demostrar su valía. Un mes para corregir lo que Whiskey y Pride habían hecho mal. Al volver a Buttercup, se cruzó con Tom Garrett, que salía del banco. La sonrisa del hombre era afilada y cómplice. He oído que has visitado la tienda, McGraw. Te ha echado a patadas. Silas se detuvo y se volvió hacia él. De hecho, vamos a cenar juntos mañana. La sonrisa de Tom se desvaneció. Estás bromeando. ¿Te parece que estoy bromeando? Silas se acercó, aprovechando su ventaja en altura. Y Tom, la próxima vez que quieras burlarte de una dama en mi presencia, quizá quieras pensártelo 2 veces. Dejó a Tom boquiabierto en el paseo marítimo y montó en su caballo. Mientras salía de la ciudad, pensó en los ojos marrones con reflejos dorados, en la dignidad frente a la crueldad, en una mujer que había convertido su insulto ebrio en una oportunidad. Un mes. Tenía un mes para cortejar a Abigail Thompson como es debido y,
Tal vez, solo tal vez, descubrir lo que antes había estado demasiado ciego para ver. La mañana del 15 de diciembre amaneció fría y despejada, con nieve fresca cubriendo Cedar Falls como un velo de novia. Dentro de la pequeña iglesia al final de Main Street, Abigail Thompson se paró frente al espejo de la sacristía, sin reconocer a la mujer que la miraba. El vestido había sido de su madre, cuidadosamente conservado en lavanda y papel de seda, hecho de lana marfil con delicados encajes en el cuello y los puños. Solo había requerido pequeños arreglos. La señora Chen, madre de Samuel y la mejor costurera del pueblo, había trabajado en él en secreto, ajustando la prenda con sus hábiles dedos y con amabilidad, en lugar de con la habitual resignación con la que solía confeccionar la ropa para la gran Abigail. «Estás preciosa», dijo Clara Hutchinson, y por una vez no había burla en su voz. El último mes había cambiado muchas cosas en Cedar Falls, entre ellas la forma en que la gente veía a Abigail Thompson. A través de la ventana de la sacristía, Abigail podía ver a la gente del pueblo entrando en la iglesia, más de la que esperaba. Algunos habían venido por el espectáculo, sin duda, esperando ver si Silas McGraw realmente lo llevaría a cabo. Pero otros, como los Chen, el reverendo Mills y Jake Murphy, habían venido como auténticos testigos de algo que se había transformado de una apuesta de borrachos en algo completamente diferente. Pensó en el último mes, cada recuerdo cristalino en su claridad. Aquella primera cena en el hotel, cuando Silas apareció con un traje prestado que le quedaba demasiado ajustado en los hombros, la barba bien recortada y las manos en carne viva por fregarlas. Estaba tan nervioso como un colegial, tiró 2 veces el salero y tartamudeó durante la bendición. «No sé cómo hacer esto», admitió finalmente. «Hace demasiado tiempo que no me siento a una mesa formal con una dama». «Entonces aprenderemos juntos», respondió ella, y algo en su rostro se relajó. Los paseos después del servicio dominical, cuando él le ofrecía el brazo como un caballero y le hablaba de la vida en las montañas, la forma en que la niebla matinal parecía humo de fuegos mágicos, cómo bramaban los salces en otoño, el silencio tan profundo que se podía oír caer la nieve. Ella le había contado sus propias historias sobre cómo llevaba la tienda, los libros que leía a la luz de la lámpara, su sueño de quizá ver San Francisco algún día, la tarde en que él había llegado a su puerta empapado por un chaparrón repentino, llevando un ramo de aguileñas silvestres que había recogido en la montaña. Estaban medio aplastadas por el viaje, pero ella lloró de todos modos. Eran las primeras flores que le habían regalado. «No llores», le dijo él, alarmado. «Puedo conseguir otras mejores». «Son perfectas», le respondió ella, y lo decía en serio. Hubo una noche en la que Tom Garrett hizo otra broma grosera y Silas se levantó lenta y deliberadamente, con una voz que resonó en todo el comedor del hotel. Cualquier hombre que no sea capaz de ver el valor de la señorita Thompson es un tonto y un cobarde. Les agradecería que se guardaran sus opiniones para sí mismos. El cambio gradual en la ciudad, a medida que la gente veía a Silas McGraw. El respetado, temido y autosuficiente Silas McGraw. Trátala como si fuera preciosa. La forma en que las conversaciones se interrumpían cuando él la ayudaba a bajar del carruaje, le apartaba la silla o la miraba como si fuera la única persona en una sala llena de gente. Pero sobre todo, recordaba la semana pasada cuando él la había llevado a la montaña para ver su cabaña. Ella estaba nerviosa. ¿Qué encontraría en la guarida de ese ermitaño? Pero la pequeña casa, aunque sencilla, estaba limpia y bien construida. Él preparó la cena, estofado de venado y galletas, y hablaron hasta que el fuego se apagó. «Tengo que decirte algo», le dijo cuando se hizo tarde, refiriéndose a la apuesta. Se le encogió el corazón. «Ya viene», pensó, la confesión de que todo era una farsa. «Me alegro de haberlo hecho», continuó. «No estoy orgulloso de cómo sucedió, pero me alegro, porque de lo contrario habría pasado toda mi vida aquí, demasiado orgulloso y demasiado estúpido para ver lo que tenía delante». «¿Y qué es eso?», preguntó ella, sin apenas respirar. «Tú», respondió él simplemente, «la mujer más fuerte, inteligente y amable de todo el territorio».
Y si me aceptas, no por un mes, no por una apuesta, sino de verdad, me gustaría casarme contigo como es debido. Ahora, de pie con el vestido de novia de su madre, Abigail tocó la sencilla alianza de oro que él le había regalado aquella noche. No era lujosa, pero era de oro auténtico, comprada con las pieles que él había ahorrado durante 3 temporadas de caza. Un golpe en la puerta interrumpió sus recuerdos. «Es la hora», dijo el reverendo Mills con delicadeza. La iglesia estaba más llena de lo que ella esperaba. Mientras caminaba sola por el pasillo, insistió en hacerlo, diciendo que había estado de pie por sí misma durante tanto tiempo. Podía caminar sola hasta su boda. Vio cómo los rostros pasaban de la curiosidad a algo parecido al asombro. Silas esperaba en el altar, y verlo casi le detuvo el corazón. Esta vez llevaba un traje adecuado, de lana oscura que se ajustaba perfectamente a su amplia complexión. Llevaba la barba recortada y el pelo peinado hacia atrás, pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Estaban fijos en ella como si fuera el amanecer después de una larga noche oscura. Tom Garrett estaba sentado en un banco del medio, con cara de pocos amigos. Había perdido una considerable suma de dinero cuando quedó claro que ya no se trataba de una apuesta. Otros que habían apostado a que el matrimonio no duraría más allá de la primera semana de noviazgo ya habían pagado. Pero también había caras sonrientes, gente que había venido a ver no una broma, sino una historia de amor. Cuando llegó a Silas, él le tomó las manos entre las suyas. Temblaban ligeramente, y ella las apretó para tranquilizarlo. «Queridos hermanos», comenzó el reverendo Mills, con su voz resonando en la pequeña iglesia. «Nos hemos reunido aquí hoy para ser testigos de algo bastante extraordinario. No solo un matrimonio, sino una transformación. Lo que comenzó como una broma se ha convertido en algo genuino. Lo que comenzó como una burla se ha convertido en respeto mutuo y verdadero afecto». Abigail apenas escuchó las palabras tradicionales que siguieron. Estaba demasiado consciente de las manos de Silas sosteniendo las suyas, de la forma en que la miraba como si fuera un milagro, de la sólida realidad de este momento que nunca se había atrevido a soñar que llegaría. Cuando llegó el momento de los votos, Silas carraspeó. «Abigail Thompson, prometo amarte, protegerte y apreciarte. Prometo verte de verdad, todos los días durante el resto de nuestras vidas. Juro ser el hombre que te mereces, aunque sé que no estaré a la altura. Y prometo que nunca volverás a estar sola, no mientras yo siga respirando». Su voz era firme a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas mientras pronunciaba sus propios votos. «Silas McGraw, juro amarte, estar a tu lado y construir una vida contigo. Prometo ver más allá de tu apariencia ruda y descubrir al buen hombre que hay debajo, hacer de nuestro hogar un refugio contra la frialdad del mundo y afrontar cualquier cosa que venga contigo a mi lado». «¿Los anillos?», preguntó el reverendo Mills. El joven Samuel Chen se adelantó, sonriendo ampliamente, llevando las sencillas alianzas de plata en un pequeño cojín. Mientras Silas le deslizaba el anillo en el dedo, le susurró: «No es gran cosa». «Lo es todo», le respondió ella en un susurro. «Por el poder que me ha sido conferido por Dios en el territorio de Montana», declaró el reverendo Mills, con los ojos sospechosamente brillantes. «Os declaro marido y mujer. Silas, puedes besar a la novia». Por un momento, Silas dudó, sintiéndose de repente tímido. Entonces Abigail, hija de su madre hasta el final, tomó el asunto en sus propias manos. Se estiró, le tomó el rostro barbudo entre las palmas de las manos y le dio un beso apasionado. La iglesia estalló en vítores y aplausos, no en risas burlonas ni en diversión cruel, sino en una celebración genuina. Incluso algunos de los que habían venido a mirar boquiabiertos se sintieron conmovidos por el evidente afecto entre la pareja. Mientras caminaban por el pasillo como marido y mujer, Abigail vio el registro de la iglesia donde habían firmado. Junto a la fecha, 15 de diciembre de 1847, alguien había escrito en la sección de notas: «Lo que Dios ha unido, que ningún hombre nos separe, y que ningún hombre vuelva a burlarse del amor». Afuera había comenzado a nevar, suave y silenciosamente. La fiesta de la boda fue pequeña.
Jake Murphy fue el padrino de Silas. La señora Chen, la madrina de Abigail. No habría una gran recepción, solo pastel y café en el salón de la iglesia para los que quisieran quedarse. Mientras estaban de pie en las escaleras de la iglesia, Silas envolvió a Abigail con su abrigo. ¿Eres feliz?, le preguntó en voz baja. Ella lo miró. Este hombre de la montaña que se había convertido en su marido, que había transformado una cruel apuesta en amor verdadero. Más feliz de lo que jamás hubiera imaginado. Bien, le dijo, y le dio un beso en la frente. Porque te mereces ser feliz, Abigail McGrath. Siempre lo has merecido. Sarah McGrath ahora era la Sra. McGrath, la mujer gorda que se había casado con el hombre de la montaña por una apuesta. Eso es lo que algunos siempre dirían. Pero allí de pie, bajo la nieve que caía, rodeada de gente que les deseaba lo mejor y de unos pocos escépticos obstinados, Abigail sabía la verdad. Era una mujer que había sido elegida, que había sido vista, que había sido amada. Y eso valía más que todas las apuestas de Cedar Falls. Tom Garrett se escabulló temprano, con los bolsillos más ligeros y el rostro sombrío, pero cuando los recién casados subieron al carro que los llevaría a la montaña para comenzar su vida juntos, ni siquiera él pudo negar lo que todos veían. A veces, las mejores cosas de la vida provienen de los peores comienzos. Las campanas de Cedar Falls repicaron en el Valle Nevado, anunciando no una broma o una apuesta, sino un matrimonio construido sobre algo real. Y si a alguien le parecía gracioso, bueno, se lo guardaba para sí mismo. El viaje en carreta por la montaña había sido tranquilo, ambos envueltos en mantas de búfalo para protegerse del frío. Los únicos sonidos eran el chirrido de las ruedas y el suave resoplido de los caballos. Cuando la cabaña finalmente apareció a la vista a través de la nieve que caía, Silas sintió una repentina oleada de ansiedad. Durante su noviazgo, ella la había visto una vez a la luz del día en otoño. Ahora, en la oscuridad temprana del invierno, parecía más pequeña, más aislada. «Hogar», dijo él, tratando de leer su rostro a la luz de la lámpara. «Hogar», repitió ella en voz baja, y algo en su voz le oprimía el pecho. Le oprimía el pecho. La ayudó a bajar del carro, con las manos posadas en su cintura. «Voy a buscar tus cosas». «Nuestras cosas», le corrigió ella con delicadeza. «Ya no soy una invitada, Silas». En el interior, él había intentado prepararse. Los muebles toscos estaban fregados y limpios. Ramas frescas de pino decoraban la repisa de la chimenea, y el fuego crepitaba acogedoramente en el hogar. Pero al verlo a través de los ojos de ella, la única habitación, la cama estrecha en la esquina, la sencillez de soltero de todo aquello, se sintió dolorosamente inadecuado. «Sé que no es mucho», comenzó a decir, pero ella le puso un dedo en los labios. «Enséñame todo», dijo. «Quiero saber cómo vives, cómo viviremos». Y así lo hizo. Le mostró dónde guardaba las carnes en conserva. La vendedora de raíces excavaba en la ladera, el manantial que proporcionaba agua fresca, incluso en invierno. Ella hizo preguntas prácticas. ¿Cuánta leña necesitaba para un invierno en el que colocaba sus trampas? ¿Qué crecía de forma silvestre en verano y se podía recolectar? «¿Has pensado en esto?», dijo él, sorprendido por su minuciosidad. «He regentado una tienda durante 2 años, Silas. Sé de inventarios y planificación». Ella sonrió. «Aunque admito que esto es diferente a hacer pedidos a proveedores de Denver». Esa primera noche, ella deshizo el baúl mientras él preparaba la cena. De nuevo venado con algunas verduras en conserva que había traído de la ciudad. Él la observó ordenar sus pocas pertenencias. Libros en una estantería que había vaciado para ella. La colcha de su madre en la cama. Una foto de sus padres sobre la repisa de la chimenea. «He traído algo más», dijo ella, sacando un paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había un juego de ajedrez tallado en madera oscura y clara. «Mi padre me enseñó cuando era pequeña. ¿Juegas?» «Hace años que no», admitió él, «pero me gustaría volver a aprender». Después de cenar, se sentaron junto al fuego, con el tablero de ajedrez entre ellos sobre una mesita. Ella le ganó claramente la primera partida y le ganó por poco la segunda. En la tercera,
Él recordó viejas estrategias y le hizo trabajar para conseguir la victoria. «Aprendes rápido», dijo ella con aprobación. «Buena maestra», respondió él, observando cómo la luz del fuego jugaba en su rostro. Más tarde, cuando el fuego se había apagado y la noche se cernía sobre las ventanas, se enfrentaron a la incomodidad de la cama. Una cama, su cama ahora. «Puedo dormir en el suelo», se ofreció rápidamente. «Hasta que te sientas cómodo, Silas McGraw», dijo ella con firmeza. «Estamos casados. Las personas casadas comparten la cama». Pero sus mejillas estaban sonrosadas y sus manos temblaban ligeramente mientras se soltaba el pelo. Él le dio la espalda mientras ella se ponía el camisón, ocupándose de avivar el fuego. Cuando finalmente se acostó a su lado, tuvo cuidado de no tocarla. La cama parecía increíblemente pequeña y ella increíblemente cerca. «Silas». Su voz era suave en la oscuridad. «Gracias por hacer que ya me sienta como en casa». Él extendió la mano con cuidado, encontró la de ella y la apretó. «Gracias por ser tan valiente como para venir aquí». A la mañana siguiente, amaneció con un cielo cristalino y un frío intenso. Silas se despertó y encontró a Abigail ya levantada, avivando el fuego y calentando agua para el café. Se había trenzado el pelo y se había puesto un práctico vestido de lana, con un delantal atado a la cintura. «Buenos días», dijo, sonriendo al ver su aspecto despeinado. «Espero que no te importe. No he podido dormir más allá del amanecer. Llevo demasiados años abriendo la tienda temprano». «No me importa en absoluto», dijo él, incorporándose y pasándose la mano por el pelo. «Es solo que no estoy acostumbrado a despertarme con alguien más en mi espacio». «En nuestro espacio», le corrigió ella de nuevo, mientras le servía una taza de café. «Nos va a costar acostumbrarnos a los dos». Esa primera semana fue con baile de adaptaciones. Abigail demostró ser muy adaptable, siguiéndole en su ruta de trampas y aprendiendo a leer las huellas de los animales en la nieve. Su resistencia le sorprendió. Puede que pesara mucho, pero era fuerte y seguía el ritmo sin quejarse, incluso en los tramos más difíciles. «No tienes por qué venir todos los días», le dijo después de una caminata especialmente larga. «Quiero entender tu trabajo», respondió ella, revisando una trampa con creciente confianza. «Además, el ejercicio me viene bien y el bosque es precioso». Tenía razón en eso. El invierno había transformado la montaña en un maravilloso paisaje cristalino. Él se encontró viéndolo con nuevos ojos a través de ella. La forma en que los cristales de hielo captaban la luz de la mañana, cómo las huellas de los conejos escribían historias en la nieve, la austera belleza de los álamos desnudos contra los pinos siempre verdes. Por las tardes, ella transformaba sus sencillas comidas en eventos. No a través de una cocina sofisticada, los suministros eran demasiado limitados para eso, sino a través de la conversación y la calidez. Ella contaba historias de la tienda. Él compartía tradiciones de la montaña. Jugaban al ajedrez, leían en voz alta sus libros, planificaban mejoras para la cabaña cuando llegara la primavera. «Podríamos añadir una habitación aquí», sugirió ella una tarde, haciendo un boceto en papel marrón. Para cuando necesitemos más espacio». Él entendió lo que ella no decía. «Hijos, la posibilidad de formar una familia». «Eso estaría bien», asintió él con voz ronca. «Muy bien». La primera prueba real llegó durante una tormenta de nieve que los dejó atrapados dentro durante 3 días. Al segundo día, incluso las parejas más compatibles podrían haber empezado a discutir, pero Abigail simplemente organizó actividades. Hizo inventario de las provisiones, remendó ropa y le enseñó a hornear pan en el horno holandés. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», le preguntó mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña. «Pasé años sola entre multitudes», respondió ella con sencillez. «Estar aislada por la nieve con alguien que realmente quiere mi compañía. Esto es el paraíso, Silas». Fue durante esa tormenta cuando él se dio cuenta de que la amaba. No solo la apreciaba o sentía afecto por ella, sino que la amaba de verdad. La forma en que tarareaba mientras amasaba la masa. Cómo se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando se concentraba en el ajedrez.
su risa cuando él contaba un chiste particularmente malo, la forma cómoda en que se movía por su pequeño espacio, haciéndolo parecer más grande de alguna manera. Cuando la tormenta amainó, salieron a un mundo transformado. La nieve yacía espesa y prístina, convirtiendo los lugares cotidianos en escenas de cuento de hadas. Abigail insistió en hacer ángeles en la nieve, riendo mientras se levantaba cubierta de polvo blanco. «Digny, señora McGraw», bromeó él. «¿Qué dirían las mujeres del pueblo?» «Que digan lo que quieran», declaró ella, tirando de él para que se tumbara en la nieve a su lado. «Soy feliz, y eso es lo que importa». 2 semanas después de casarse, hicieron su primer viaje de vuelta al pueblo para comprar provisiones. Silas observaba nervioso cómo Abigail entraba en su antigua tienda, ahora regentada por su ayudante, Marcus Wells. Se arrepentiría de haber dejado su negocio, su independencia, pero salió sonriendo, con los brazos llenos de telas e hilos. «Marcus lo está haciendo de maravilla», informó, «y compré tela para cortinas. Esa cabaña necesita el toque femenino». La gente del pueblo los observaba con diversos grados de curiosidad y sorpresa. Algunos aún susurraban, pero otros asintieron respetuosamente. La señora Chen los detuvo a la salida de la tienda. «Tienes buen aspecto, Abigail», le dijo con cordialidad. «La vida en la montaña te sienta bien». «Sí», respondió Abigail, enlazando su brazo con el de Silas. «Mucho». Esa noche, de vuelta en su cabaña, Abigail se quedó de pie junto a la ventana, contemplando las estrellas que aparecían sobre las cimas de las montañas. Silas se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó en voz baja. Ella se recostó contra él, sólida y cálida. «¿Solo una cosa?». Su corazón dio un vuelco. «¿Qué es? ¿Que no nos hayamos encontrado antes?». Ella se giró entre sus brazos y lo miró con esos ojos color bourbon. «Piensa en todo el tiempo que hemos perdido. Tú aquí solo, yo allí sola. Nos encontramos cuando teníamos que encontrarnos», dijo él, creyéndolo de verdad. «Quizá los dos necesitábamos estar preparados». «Quizá», asintió ella. «O quizá solo necesitábamos una apuesta terrible y demasiado whisky». Él se rió y la atrajo hacia sí. «La mejor decisión terrible que he tomado nunca». «La mejor», asintió ella, poniéndose de puntillas para besarlo. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y silenciosa. Dentro, el fuego crepitaba. Las piezas de ajedrez esperaban otra partida. Y dos personas que se creían destinadas a la soledad descubrieron que los mejores hogares no solo están hechos de troncos y piedra, sino de risas compartidas, comprensión silenciosa y la elección diaria de construir una vida juntos. La cabaña seguía siendo pequeña, aislada y sencilla, pero ya no estaba vacía, ya no era solo un refugio, era un hogar en todos los sentidos que importaban. Y mientras Silas abrazaba a su esposa, contemplando la nieve que caía tras la ventana, supo que la primavera los encontraría cambiados, no solo casados, sino verdaderamente unidos, verdaderamente uno. La montaña se había cobrado otra alma, pero esta vez no había arrebatado a nadie del mundo. Esta vez había unido a dos personas solitarias, demostrando que a veces las cosas más bellas crecen en los lugares más inhóspitos y los amores más fuertes se forjan en lo más profundo del invierno. Enero se fundió con febrero, trayendo nieves más profundas y un ritmo tranquilo a su vida en la montaña. Abigail había empezado a levantarse antes del amanecer, moviéndose en silencio por la cabaña para dejar que Silas durmiera un poco más. Había descubierto que él se levantaba a horas intempestivas desde hacía años, entrenado por la soledad para recibir cada día como un centinela. Ahora insistía en que él descansara mientras ella preparaba el café y encendía el fuego. Esa mañana tarareaba suavemente mientras trabajaba, un viejo himno que solía cantar su madre. La melodía familiar la calentaba tanto como las llamas crecientes en la chimenea. A través de la ventana cubierta de escarcha, podía ver la primera luz pálida tocando las cimas. «No tienes que levantarte tan temprano», dijo Silas desde la cama, con la voz ronca por el sueño. «Me gusta», respondió ella, llevándole el café.
La tranquilidad antes de que el mundo despierte, aunque supongo que aquí arriba el mundo siempre está tranquilo. Él se incorporó y aceptó la taza con gratitud. Ahora es diferente. Diferente para bien. La tranquilidad ya no resuena como antes. Ella lo entendió. El silencio compartido era, de alguna manera, más pleno que el silencio en soledad. Después del desayuno, trabajaron juntos en las tareas domésticas que exigía el invierno. Abigail había instituido lo que ella llamaba horas de mejora, tiempo dedicado a hacer de su cabaña algo más que un simple refugio. Hoy ella cosía cortinas con la tela que había comprado en la ciudad, mientras Silas tallaba nuevas estanterías para su creciente colección de conservas. «Eres muy hábil con las manos», observó ella viéndolo trabajar. «¿Te enseñó tu padre?» «Un poco. Se aprende más por necesidad». Hizo una pausa en su tallado. «El hombre solo tiene que ser todo. Carpintero, cocinero, médico. Ya no estás solo», le recordó ella con delicadeza. Él sonrió, una expresión aún tan nueva en su rostro que lo transformaba. No, ya no. Sus días habían adquirido un patrón cómodo. Las mañanas para las tareas domésticas y revisar las trampas. Las tardes para el trabajo en el interior. Las noches para el ajedrez y la lectura. Abigail había traído varios libros de su colección y habían adquirido la costumbre de leerse en voz alta el uno al otro. En ese momento, estaban leyendo el último libro de Mohegans, turnándose para leer los capítulos. «Cooper nunca ha estado en una frontera real», se quejó Silas después de una descripción particularmente vaga de un viaje por la naturaleza. «Nadie se mueve así por el bosque». «¿Cómo se mueven entonces?», preguntó Abigail, con verdadera curiosidad. Así que él se lo enseñó, mostrándole cómo caminar silenciosamente sobre la nieve, cómo interpretar las sutiles señales del paso de los animales, cómo moverse con el bosque en lugar de a través de él. Ella era una alumna aplicada y le sorprendió lo rápido que aprendía. «¿Te está gustando esta vida?», le dijo una tarde mientras reponían juntos las trampas. «Aquí arriba tiene sentido», respondió ella, asegurando una trampa con creciente destreza. «En la ciudad había tantas reglas sobre lo que una mujer como yo no podía hacer. Aquí arriba solo hay que hacer lo que hay que hacer». Él la observaba trabajar, maravillado por la transformación. La ciudad la había considerado débil, incluso perezosa, debido a su tamaño, pero la vida en la montaña había revelado su verdadera naturaleza: fuerte, capaz, adaptable. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío y el esfuerzo, y los ojos brillantes de satisfacción por las tareas completadas. Esa noche, una tormenta repentina azotó la zona, haciendo vibrar las ventanas y lanzando nieve en horizontal más allá del cristal. Estaban preparados para ello. Tenían leña apilada, abundantes reservas de comida y barriles de agua llenos. Mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña, se sentaron cerca del fuego y Abigail le enseñó a Silas una nueva apertura de ajedrez. «Se llama el gambito de dama», explicó, moviendo las piezas. «Sacrificas un peón al principio para ganar posición más adelante. Parece arriesgado. Las mejores jugadas suelen serlo». Ella lo miró, como apostar que te casarías con la mujer más grande del pueblo. Él le tomó la mano. «El mejor riesgo que he corrido nunca». Ella le apretó la mano. «Para mí también». Más tarde, mientras se preparaban para acostarse, la tormenta seguía rugiendo fuera. Abigail se cepillaba su largo cabello. Silas la observaba desde la cama, todavía incapaz de creer que ella estuviera realmente allí, realmente suya. «¿En qué piensas?», preguntó ella, captando su mirada en el pequeño espejo. «Me pregunto qué hice para merecer esto». «Merecerte». Dejó el cepillo y se sentó a su lado. «Tú me viste de verdad». «No solo», dijo señalándose a sí misma, «no solo este cuerpo que a todos les encanta burlarse. Tu cuerpo es hermoso», dijo él con firmeza. «Fuerte, capaz y real. Pero no es por eso por lo que te amo». Era la primera vez que pronunciaba esas palabras sin rodeos. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos, preciosas como el oro. «Entonces, ¿por qué?», susurró ella. «Porque me haces reír. Porque eres más inteligente que 3 personas juntas de ese pueblo».
Porque miras esta vida dura y ves aventura en lugar de dificultades. Porque te despiertas tarareando. Le acarició la cara con sus manos callosas. Porque aceptaste la apuesta de un borracho tonto y la convertiste en algo real. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo también te amo, Silas McGraw. Amo tu rudeza amable y tu dulzura oculta. Amo cómo te mueves por el bosque como si hubieras nacido para ello. Amo que me dieras una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Entonces se besaron, suave y dulcemente, mientras fuera la tormenta seguía rugiendo. A la mañana siguiente amaneció despejado y con un frío intenso, de esos que hacen que los árboles se agrieten y el aliento se congele antes de salir de los labios. Se quedaron cerca de la cabaña, saliendo solo para las tareas esenciales. Era en días como estos cuando las mejoras de Abigail demostraban su valor. Las gruesas cortinas que impedían las corrientes de aire, los suministros organizados que permitían tener todo a mano, los pequeños detalles que hacían que la cabaña pareciera un hogar en lugar de un simple refugio. «Enséñame algo», dijo Abigail mientras se sentaban junto al fuego después de comer. «Algo de antes. Antes de que vinieras a las montañas, no naciste ermitaño, Silas. ¿A qué te dedicabas?» Él se quedó callado durante un largo rato. «Era profesor», dijo finalmente. «Si puedes creerlo». Ella abrió mucho los ojos. «Profesor. Una pequeña escuela en Illinois. 20 alumnos, de todas las edades». Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Parece otra vida. ¿Qué pasó?» «Pasó Sara». El nombre salió entrecortado, polvoriento por el desuso. Estábamos comprometidos. Murió de fiebre 2 semanas antes de la boda. Después de eso se encogió de hombros. No pude quedarme. Me fui al oeste. Seguí adelante hasta que encontré un lugar lo suficientemente vacío como para que coincidiera con cómo me sentía. Abigail le tomó la mano sin decir nada. A veces, el mejor consuelo era simplemente la presencia. «Me llevó 10 años», continuó, «pero el vacío empezó a parecerme paz en lugar de dolor. Entonces apareciste tú y lo llenaste con algo mejor». «No lo llené», le corrigió ella con delicadeza. «Lo compartimos. Ambos trajimos aquí nuestros vacíos y, de alguna manera, los convertimos en plenitud». Esa noche, ella sacó una pequeña caja de madera de su baúl. Dentro había cartas, fotografías, pequeños tesoros. «Ya que estamos compartiendo historias», dijo, «este era James Morrison. Salíamos juntos cuando yo tenía 18 años. La fotografía mostraba a un joven delgado con ojos serios. Decidió que Mary Fletcher era más guapa y más adecuada para un empleado de banco en ascenso. Ahora tienen 4 hijos». «Tonto», dijo Silas simplemente. «Lo pensé durante mucho tiempo, pero si él no la hubiera elegido, quizá nunca habría venido a esta montaña, a esta cabaña, a ti». Cerró la caja. «Los dos estamos aquí por nuestras pérdidas, Silas, pero quizá eso es lo que hace que lo que tenemos sea tan valioso. Sabemos lo raro que es». Febrero dio paso a marzo y con él llegaron los primeros indicios de la primavera. Los días se alargaron y el sol se hizo más fuerte. Los carámbanos comenzaron a gotear desde los aleros, y en las tardes cálidas se podía oír la nieve deslizarse por las ramas de los pinos con suaves golpes. «Quiero plantar un jardín», anunció Abigail una mañana, mientras esbozaba planos en su omnipresente papel marrón. «Verduras para comer, flores para embellecer, terreno rocoso», advirtió Silas. «Las temporadas de cultivo son cortas aquí arriba. Entonces construiremos bancales elevados y sembraremos las semillas en el interior». Su entusiasmo era contagioso. «Tendremos verduras frescas en lugar de solo conservadas. Quizás también hierbas aromáticas. Echo de menos cocinar con hierbas frescas». Pasaron la semana siguiente planificando. Silas explicaba lo que se podía cultivar a esa altitud. Abigail adaptaba sus conocimientos de jardinería urbana a las condiciones de la montaña. Fue en esas sesiones de planificación cuando él vio otra faceta de ella. La mujer de negocios que había dirigido una tienda con éxito. La estratega capaz de pensar con varias temporadas de antelación. «Podríamos intercambiar el excedente de producción en la ciudad», reflexionó ella.
Las verduras frescas son caras aquí arriba. Incluso podríamos venderlas al hotel. Ya piensas como una esposa de montaña, bromeó él, buscando formas de sacar provecho a la tierra. Siempre he sido práctica, respondió ella. Ahora tengo mejores razones para hacerlo. A medida que avanzaba marzo, hacían viajes más frecuentes al pueblo para abastecerse. Cada visita mostraba cómo su relación había cambiado la percepción de la comunidad. Donde antes había burlas, ahora había algo parecido al respeto. Algunas mujeres incluso paraban a Abigail para preguntarle sobre la vida en la montaña, curiosas por esta nueva vida que había elegido. «Tienes buen aspecto», le dijo un día la señora Hutchinson, y la sorpresa en su voz era casi cómica. «Las montañas deben sentarle bien». «Todo lo relacionado con las montañas me sienta bien», respondió Abigail amablemente. Pero fue Tom Garrett quien les proporcionó la mayor satisfacción. Se lo encontraron fuera del banco y no podía mirarlos a los ojos. «McGrath, señora McGrath», murmuró. «Tom», respondió Silas con frialdad. Mientras se alejaban, Abigail dijo en voz baja, «¿Sabes? Casi siento lástima por él. ¿Por qué? Porque nunca entenderá lo que ayudó a crear. Su cruel broma se convirtió en nuestra felicidad. Hay una especie de poesía en eso». Esa noche, de vuelta en su cabaña, se quedaron juntos en el pequeño porche que Silas había construido, contemplando la puesta de sol sobre las cimas. El aire era fresco, pero ya no era gélido, y traía consigo la promesa de la primavera. «¿No te arrepientes de nada?», preguntó Silas, como era su costumbre. «Solo de una cosa», respondió Abigail. «Como era su costumbre, no podemos volver atrás y decirles a nuestros solitarios yos que las cosas mejoran, que hay alguien ahí fuera esperándonos, aunque aún no podamos verlo». Él la atrajo hacia sí, esa mujer que había traído calor a su vida invernal. Quizá eso es lo que nos preparó el uno para el otro. Todos esos años de soledad nos enseñaron a valorar lo que tenemos ahora. «Entonces valió la pena», dijo ella en voz baja. «Cada burla, cada noche solitaria, cada lágrima nos trajo hasta aquí». Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, se quedaron juntos. Ya no eran dos almas solitarias, sino una fuerza unida contra cualquier cosa que pudieran depararles las montañas. Se acercaba la primavera, y con ella, nuevos retos y nuevas alegrías. Pero por ahora, en ese momento, tenían todo lo que necesitaban, el uno al otro, su hogar y la tranquila certeza de que las mejores transformaciones no provienen de grandes gestos, sino de la elección diaria de construir juntos algo hermoso. La tormenta de nieve de finales de marzo llegó sin previo aviso, convirtiendo el cielo azul de la tarde en un púrpura amoratado en cuestión de minutos. Silas había ido a revisar su trampa más lejana, un viaje que normalmente le llevaba 4 horas ida y vuelta. Se había marchado después del desayuno, despidiéndose de Abigail con el afecto casual que se había convertido en su costumbre. Prometió que volvería a media tarde y que trabajarían en los planos del huerto. Pero a media tarde llegó la tormenta. Abigail observaba desde la ventana cómo el mundo desaparecía bajo una furia blanca y su preocupación aumentaba con cada hora que pasaba. No se trataba de la suave nevada que habían soportado juntos. Era la naturaleza mostrando sus dientes, recordando a los habitantes de las montañas por qué la humildad era una habilidad para la supervivencia. Al caer la noche, sin señales de que el silencio fuera a llegar, Abigail caminaba de un lado a otro por el suelo de la cabaña. Él conocía estas montañas, sabía cómo encontrar refugio, se decía a sí misma. Pero el viento que aullaba alrededor de la cabaña parecía burlarse de sus palabras tranquilizadoras. Entonces, justo cuando se disponía a encender una linterna y salir a buscarlo ella misma, por muy imprudente que fuera, lo oyó. Un golpe contra la puerta, apenas audible por encima de la tormenta. La abrió de un tirón y se encontró a Silas desplomado contra el marco, más hielo que hombre. Tenía la barba congelada y apenas podía enfocar la vista. Pero lo peor era cómo se sujetaba el brazo izquierdo contra el pecho, con el rostro gris de dolor incluso a través del frío quemante de sus mejillas. «Habla», le ordenó, arrastrándolo medio a la fuerza hasta el fuego. Sus meses de vida en la montaña la habían hecho más fuerte,
y la desesperación le daba un poder adicional. Silas, háblame. Caí, logró decir entre dientes. La roca cedió. El brazo está mal. Ella trabajó con rápida eficiencia, quitándole la ropa exterior congelada y envolviéndolo en mantas. El calor del fuego le hizo gemir cuando recuperó la sensibilidad en las extremidades. Pero cuando examinó cuidadosamente su brazo, tuvo que reprimir su propio grito de angustia. El ángulo era incorrecto y la hinchazón ya se veía a través de la camisa. «Roto», confirmó él innecesariamente. «Hay que entablillarlo». Abigail había ayudado a su padre a entablillar el dedo roto de un ranchero hacía años. Esto era diferente. Pero el médico más cercano estaba en Cedar Falls, imposible de alcanzar con esta tormenta. «Dime qué hacer», dijo ella con firmeza. Apretando los dientes, él la guió, buscando ramas rectas para hacer férulas, arrancando tiras de su enagua para vendajes, el whisky para el dolor, aunque se negó a tomar más que unos sorbos. «Primero hay que enderezarlo», dijo, con el rostro brillante de sudor a pesar del frío. «Tendrás que hacerlo, lo sé». Ella se colocó como él le indicó, tratando de no pensar en lo mucho que le dolería. «¿Listo?». Él asintió con la cabeza, mordiendo una correa de cuero. El sonido que hizo cuando ella tiró, agudo, repentino, necesario, la perseguiría en sus sueños. Pero el brazo se enderezó y ella lo vendó rápidamente entre las férulas, con las manos firmes a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Bien», susurró él cuando terminó. «Buen trabajo». La tormenta continuó durante 2 días más. Silas entraba y salía de un sueño febril, con el cuerpo luchando contra el shock y el dolor. Abigail no se apartó de su lado excepto para avivar el fuego y buscar agua. Le bañaba la frente con paños fríos cuando la fiebre subía, le daba cucharadas de caldo cuando él podía tragarlas y le cogía la mano buena cuando el dolor le inquietaba. «Debería haber tenido más cuidado», murmuró durante un momento de lucidez. «Lo siento». «Calla», dijo ella con firmeza. «Los accidentes ocurren. Estás aquí. Estás vivo. Eso es lo que importa». En la segunda noche la fiebre le bajó. Se despertó y la encontró dormida en la silla junto a la cama, todavía sosteniendo su mano. La tormenta se había calmado y solo caía una suave nevada, y la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas que ella había confeccionado. «Abigail», susurró él. Ella se despertó sobresaltada. «¿Cómo te encuentras? ¿Necesitas agua, comida, más mantas?» «Necesito que dejes de preocuparte y te acuestes», dijo él. «Pareces agotada». «Estoy bien, por favor», dijo él, moviéndose con cuidado para hacerle sitio. «Necesito tenerte cerca». Ella se metió en la cama junto a él, teniendo cuidado con su brazo herido. Él la atrajo hacia sí con su brazo bueno, respirando el aroma de su cabello. «Me has salvado», dijo en voz baja. «Podría haber muerto ahí fuera». «No digas eso. Es verdad. Y luego me curaste el brazo mejor que la mayoría de los médicos. ¿Dónde aprendiste a ser tan hábil?» «Tuve un buen maestro», dijo ella. «Un hombre de la montaña que me enseñó que la fuerza se manifiesta de muchas formas». Permanecieron en silencio, escuchando el susurro de la nieve contra las ventanas. Entonces Silas volvió a hablar, con la voz ronca por la emoción. «Te quiero, Abigail McGraw, más de lo que creía posible. Cuando estaba ahí fuera intentando volver a casa, solo podía pensar en que no podía dejarte. No podía romper mi promesa de que nunca volverías a estar sola». Ella se giró con cuidado para mirarlo, viendo la verdad en sus ojos. «Yo también te quiero». Cuando no volviste a casa, su voz se quebró. Entendí lo que querías decir con ese eco vacío. Durante esas horas, la cabaña volvió a parecer hueca. Él la besó, suave y profundamente, renovando su promesa. Cuando se separaron, ella vio algo nuevo en su expresión. Una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «El brazo se curará», dijo ella en voz baja. «Volverás a casar antes del verano». «No es eso». Le costaba encontrar las palabras. Allí fuera, herido y perdido en la tormenta, me di cuenta de algo. Me he estado conteniendo. Incluso estando casado, incluso estando enamorado, he mantenido una parte de mí separada. Como si todavía me estuviera protegiendo contra la pérdida.
Silas, no. Déjame terminar. Tú me lo diste todo. Tu confianza, tu amor, toda tu vida, y yo te di la mayor parte de mí. Pero me guardé esa última parte por si acaso. Le tocó la cara con su mano buena. He terminado con eso. Tú lo tienes todo, Abigail. Cada pedazo roto, cada miedo, cada esperanza que me queda. Ella estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que hablaban de comprensión. Sé lo que es contenerse, susurró. Lo que es protegerse del dolor, pero tú me hiciste lo suficientemente valiente como para arriesgarlo todo. Entonces los dos somos valientes, dijo él. O los dos somos tontos. Los dos, asintió ella, riendo entre lágrimas. Definitivamente los dos. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. La tormenta dejó atrás un mundo nuevo. Silas insistió en levantarse, aunque Abigail se quedaba cerca. Le dolería el brazo durante semanas, pero el hueso parecía estar bien colocado. Formamos un buen equipo, dijo él, viéndola preparar el desayuno con una sola mano para demostrarle que podía hacerlo. Tú me cuidas durante esto, yo te enseño las montañas, somos compañeros. Ella estuvo de acuerdo en todo. A medida que pasaban los días y Silas se recuperaba, algo había cambiado entre ellos. Las últimas barreras habían caído. Las últimas reservas de autoprotección habían desaparecido. Ahora se movían juntos con la facilidad de dos personas que no tenían nada que ocultar. Abigail se hizo cargo de la trampa, siguiendo sus cuidadosas instrucciones. Era más lenta de lo que él habría sido, pero minuciosa. La primera vez que trajo a casa una captura exitosa, el orgullo de Silas era evidente. «Mírate», le dijo con admiración. Una dama de la ciudad convertida en una mujer de montaña. Tenía una buena motivación, respondió ella, pero estaba contenta. Cada nueva habilidad que dominaba le hacía sentir que reclamaba más de esta vida que había elegido. Pasaron las largas tardes de su recuperación planificando la primavera con entusiasmo. Los parterres, la ampliación de la cabaña, tal vez incluso un pequeño granero para el ganado. Las gallinas serían una buena opción, pensó Abigail. Huevos frescos, carne cuando fuera necesario. A los osos les gustan las gallinas, advirtió Silas. Entonces construiremos un gallinero a prueba de osos. No voy a dejar que un oso me robe el desayuno. Él se rió, pero luego hizo una mueca de dolor cuando el movimiento le sacudió el brazo. Mujer feroz, más le vale tener cuidado a ese oso. Una noche, mientras se acercaba a abril con su promesa de verdadera primavera, se sentaron a mirar el fuego. Abigail leyendo en voz alta a Emerson, mientras Silas dibujaba los planos de la cabaña con una sola mano. «Escucha esto», dijo ella. «La única manera de tener un amigo es serlo». El hombre tenía razón, coincidió Silas, aunque yo diría lo mismo de los maridos y las esposas. Ella marcó la página y dejó el libro a un lado. Somos amigos, ¿no? Más allá del matrimonio, más allá del amor, somos amigos. El mejor amigo que he tenido nunca, dijo él simplemente. La única persona con la que querría estar aislado por la nieve durante meses. Lo mismo digo, señor McGrath, aunque podría prescindir de los huesos rotos. Intentaré evitarlos en el futuro, prometió solemnemente. Ella se sentó a su lado, con cuidado de no tocar su brazo en proceso de curación. ¿Crees que en el pueblo se preguntarán cómo nos va? Probablemente estén apostando sobre si ya nos hemos matado el uno al otro. ¿Qué decepcionados se quedarán al ver que estamos tan bien? Ella sonrió. Quizá deberíamos ir al pueblo para los servicios de Pascua. Mostrarles lo equivocados que estaban. Me gustaría, dijo Silas, como presumir de mi esposa. Tu esposa que sabe curar huesos, tender trampas y ganarte al ajedrez 3 de cada 4 veces. Esa es mi extraordinaria, hermosa y capaz esposa que tomó a un ermitaño destrozado y lo volvió a recomponer. Ella lo besó suavemente. Él no estaba destrozado, solo esperando. Los dos lo estábamos. Mientras el fuego se apagaba y se preparaban para acostarse, moviéndose con el ritmo tranquilo de una larga relación, Abigail pensó en aquella noche de tormenta, lo cerca que había estado de perderlo, lo ferozmente que había luchado por conservarlo. Eso era el amor, se dio cuenta. No solo las palabras bonitas y los momentos tiernos,
sino la voluntad de luchar el uno por el otro, para curar huesos y capear tormentas y enfrentarse a los miedos, para elegirse el uno al otro no solo una vez, sino cada día, cada hora, en cada pequeño acto de cuidado y valentía. ¿Lista para acostarse, señora McGrath?, preguntó Silas, extendiendo su brazo bueno. Lista, señor McGrath, respondió ella, tomando su mano. Afuera los últimos vientos del invierno suspiraban entre los pinos, pero dentro de su cabaña, su hogar, todo era calidez y seguridad. Habían enfrentado su primera prueba real y habían salido fortalecidos. La primavera se acercaba, y con ella nuevos desafíos, pero esa noche se tenían el uno al otro, y eso era más que suficiente. Lo era todo. El domingo de Pascua amaneció brillante y despejado, el tipo de mañana primaveral que hacía que el duro invierno pareciera un sueño lejano. Abigail se paró frente al espejo de su cabaña, recogiendo su cabello con cuidadosa precisión. Llevaba su segundo mejor vestido, de lana azul oscuro que, según Silas, combinaba con el cielo de la montaña y los pendientes de plata que habían sido de su madre. «Estás preciosa», dijo Silas desde detrás de ella. Su brazo se había curado bien en las últimas semanas, aunque todavía lo cuidaba un poco. Se había recortado la barba y se había puesto su traje de boda, con el aspecto de un respetable hombre de montaña. «¿Nervioso?», preguntó ella, alisándose la falda. «No», respondió él, y luego admitió, «quizás un poco. Es la primera vez que estaremos juntos en la ciudad desde Navidad, desde la boda». Ella se volvió hacia él y se estiró para enderezarle el cuello de la camisa. «Que miren, que vean en qué se ha convertido su broma». El descenso de la montaña fue magnífico. Las flores silvestres habían comenzado a florecer. Las castillejas y las colinas salpicaban de color los prados. Su jardín ya mostraba brotes verdes protegidos por los parterres elevados que Silas había construido con su brazo curado. Todo hablaba de renovación, de la vida que regresaba tras el largo sueño del invierno. Al entrar en Cedar Falls, Abigail sintió la familiar sensación de que todas las miradas se volvían hacia ellos. Pero esta vez había algo diferente. Donde antes había burlas, ahora había curiosidad. Donde antes había susurros crueles, ahora había algo parecido al respeto. ¿Es esa Abigail Thompson?, oyó susurrar a alguien. «Me refiero a Abigail McGrath. Parece diferente», respondió otra voz. «Sana, feliz». Ataron sus caballos fuera de la iglesia y Silas la ayudó a desmontar con el mismo cuidado que había mostrado desde su primera cena oficial. Mientras se dirigían hacia las puertas de la iglesia, la gente se apartaba, algunos saludando con la cabeza. «McGrath», dijo Tom Garrett con rigidez. Estaba de pie con su esposa cerca de la entrada, con aire incómodo. «Señora McGrath, Tom», saludó Silas con fría cortesía. «Yo», Tom carraspeó, «les debo una disculpa a ambos. Lo que hice en noviembre pasado al hacer esa apuesta estuvo mal. Fue cruel. Lo siento». Abigail lo observó por un momento y luego sonrió con amabilidad. «Gracias, Tom. Se necesita valor para decir eso». Dentro de la iglesia, encontraron asientos en la mitad. No se escondieron en la parte de atrás, pero tampoco se acercaron a la parte de delante. A medida que se llenaban los bancos, Abigail notó las miradas, las conversaciones en voz baja, pero también notó algo más: la forma en que varias mujeres la miraban con lo que podría haber sido envidia. La forma en que ella y Silas se movían juntos, los pequeños gestos y las miradas compartidas que hablaban de una verdadera intimidad. El sermón del reverendo Mills trataba sobre la transformación, sobre cómo Dios podía convertir los momentos más oscuros en bendiciones. Él llamó la atención de Abigail cuando habló de la gracia inesperada, y ella supo que estaba pensando en ellos. Después del servicio, se vieron rodeados, no por burlones, sino por personas genuinamente curiosas sobre su vida en la montaña. «¿Cómo se las arreglan allí arriba durante todo el invierno?», preguntó la señora Pike. «Debe de ser muy aislado». «Nos las arreglamos bastante bien», respondió Abigail. «El aislamiento se vuelve tranquilo cuando estás con la persona adecuada». «¿Y tú realmente ayudas con la casa?», preguntó con sincero interés la joven señora Garrett, esposa de Tom.
Por supuesto, somos socios en todo. Abigail miró a Silas, que estaba absorto en una conversación con Jake Murphy sobre pieles y precios. Eso es el matrimonio, ¿no? Una asociación. La señora Chen se acercó con Samuel, ambos sonriendo cálidamente. Estás estupenda, Abigail. Los dos lo estáis. Parece que la montaña os sienta bien. Así es, dijo Abigail, más de lo que jamás imaginé. Mamá dice que estáis empezando un jardín, intervino Samuel, con verduras y flores. Así es, deberías venir a visitarnos cuando todo esté en flor. Las flores silvestres de allí arriba son dignas de ver. Mientras hablaban, Abigail se dio cuenta de que la dinámica había cambiado por completo. Antes era objeto de burlas, pero ahora era otra cosa. Una mujer que había elegido una vida poco convencional y había conseguido que funcionara. Una mujer que había tomado lo que comenzó como una burla y lo había transformado en felicidad. Marcus Wells, que se había hecho cargo de la tienda general, se acercó con vacilación. Señora Magram quería preguntarle si estaría dispuesta a vender algunas de sus conservas en la tienda. Varias señoras han mencionado que usted siempre ha hecho los mejores encurtidos y mermeladas. Me encantaría, respondió ella, pensando ya en las posibilidades. Cuando nuestro huerto empiece a producir, quizá también tengamos verduras frescas. Sería maravilloso. Los productos cultivados en la montaña se venderían a buen precio. Cuando se disponían a marcharse, Clara Hutchinson los detuvo. Ella había sido una de las peores chismosas, siempre dispuesta a hacer comentarios hirientes sobre la gran Abigail. Ahora parecía casi avergonzada. Quería decirles, comenzó, luego se detuvo y volvió a empezar. Parecen felices, realmente felices. Los dos, lo somos, dijo Abigail simplemente. Me alegro, dijo Clara, y parecía decirlo en serio. Quizás algunos de nosotros podríamos aprender de vuestro ejemplo a mirar más allá de las apariencias. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, ambos procesando los encuentros de la mañana. A medida que subían por las montañas, dejando atrás la ciudad, Abigail sintió que el último peso del antiguo dolor se desvanecía. Ha ido mejor de lo esperado, dijo Silas finalmente. La gente puede sorprenderte, respondió ella, cuando les das la oportunidad. Tom Garrett pidiendo perdón. Nunca pensé que vería eso. Vio lo que casi había impedido, dijo Abigail pensativa. Nuestra felicidad debió de hacerle reflexionar. Llegaron a su cabaña cuando el sol de la tarde se filtraba dorado a través de los pinos. Hogar. Las palabras resonaban en el corazón de Abigail cada vez que lo veía. Los parterres de su jardín estaban verdes y prometedores. La ampliación que Silas había construido durante el invierno hacía que la cabaña pareciera espaciosa y acogedora. Mientras cuidaban de los caballos, Silas dijo, ¿sabes qué es lo que más me ha impactado hoy? ¿Qué es? Que ya no nos veían como una broma, sino como algo a lo que aspirar, quizá como si tuviéramos algo que ellos querían. Lo tenemos, dijo Abigail en voz baja. Tenemos amor, amor de verdad, no el acuerdo cortés que tienen muchos de ellos. Nos elegimos el uno al otro, de forma extraña, a través de una terrible apuesta. Pero nos elegimos y seguimos eligiéndonos cada día. Esa tarde se sentaron en el porche a ver cómo la puesta de sol pintaba las montañas de tonos rosados y dorados. El aire era dulce, con aroma a pino y la promesa de cosas que crecían. A lo lejos, un águila volaba perezosamente en círculos aprovechando las corrientes térmicas. He estado pensando, dijo Abigail sobre aquella primera noche, en lo mal que me sentí cuando me enteré de la apuesta. Silas se tensó a su lado. Abigail, no, déjame terminar. Me sentí fatal porque pensé que solo era una broma para ti. Pero ¿sabes qué? Aunque empezara como una broma, aunque estuvieras demasiado borracho para pensar con claridad, mantuviste tu palabra. Podrías haber huido, podrías haber pagado las apuestas y haber desaparecido de vuelta a tu montaña. Pero no lo hiciste. No pude, dijo con voz ronca. En cuanto te vi al día siguiente, te vi de verdad. No pude. Y entonces ocurrió el milagro, continuó ella. Cuando una apuesta ebria se convirtió en un cortejo real, cuando un ermitaño y una solterona se encontraron,
cuando la burla se transformó en amor. Se levantó y se sentó en su regazo. Algo que habría sido impensable en la ciudad, pero que aquí, en su espacio, parecía natural. Así que estoy agradecida por esa terrible apuesta, Silas McGraw. Agradecida por la crueldad de Tom Garrett y tu orgullo ebrio, porque me trajo aquí, a esta montaña, a esta vida, a ti. Él la rodeó con sus brazos y la abrazó con fuerza. Siempre encuentras lo bueno en las cosas, le susurró al oído. Incluso en mí, especialmente en ti, le corrigió ella. Solo necesitabas a alguien que lo viera. Cuando cayó la noche y comenzaron a aparecer las estrellas, se trasladaron al interior de su cálida cabaña iluminada por lámparas. El tablero de ajedrez estaba preparado para su partida nocturna. Los libros esperaban en la estantería. La cama que compartían prometía comodidad y cercanía. ¿Feliz?, preguntó Silas, como era su costumbre. Más feliz de lo que puedo expresar con palabra, respondió Abigail, sin dar su habitual respuesta en broma. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberte enfrentado a la mujer más grande de Cedar Falls? La giró para que lo mirara, con una expresión de amor feroz. Lo único que lamento es no poder volver atrás y darle un puñetazo a Tom Garrett por llamarte así. No eres la mujer más grande de Cedar Falls. Eres la mujer más fuerte del territorio de Montana, la más inteligente, la más amable, la más hermosa, y eres mía. Tuya, asintió ella. Como tú eres mía para siempre y siempre. Entonces se besaron larga y dulcemente. Mientras, fuera de su cabaña, los caballeros de la montaña cantaban sus antiguas canciones. En algún lugar de Cedar Falls, la gente probablemente seguía hablando de la aparición de los McGraw en la iglesia, de lo felices que parecían, de lo bien que encajaban a pesar de todas las expectativas. Que hablen, pensó Abigail, que por fin comprendieran que el amor se presenta de muchas formas, aparece en lugares inesperados y crece en los terrenos más improbables. Que vieran que lo que importa no es el tamaño del cuerpo de una mujer o la naturaleza salvaje de un hombre, sino el tamaño de sus corazones y la intensidad de su devoción. La cabaña era pequeña, la vida era dura, el invierno volvería, pero aquí, en este lugar, habían construido juntos. Dos personas que se creían destinadas a la soledad habían encontrado su hogar. La apuesta estaba zanjada desde hacía tiempo. La burla se transformó en asombro. La broma se convirtió en un testimonio de los extraños y perfectos caminos del amor. Y en su cabaña de montaña, lejos de los susurros y los juicios del mundo, Silas y Abigail McGraw viven la prueba de que las mejores cosas de la vida no provienen de lo que planeamos, sino de lo que somos lo suficientemente valientes como para aceptar. Cuando el destino, disfrazado de desgracia, llama a nuestra puerta. El fuego crepitaba en la chimenea. El viento cantaba entre los pinos y dos corazones latían al unísono con el dulce y constante ritmo de un amor que había vencido todas las adversidades. Todos acabarían coincidiendo en que fue la mejor apuesta que se había hecho nunca en Cedar Falls, aunque en aquel momento nadie podía imaginarlo. Gracias por escuchar esta historia de amor del salvaje oeste. Me encantaría saber desde dónde estás disfrutando de este relato. Compártelo en los comentarios a continuación. No olvides suscribirte al canal From Wild West para disfrutar de más historias de amor, aventura y redención de la época de la frontera americana. ¿Qué te ha parecido el viaje de Silas y Abigail? Comparte tu opinión. Leo todos los comentarios.